Me encanta esta porción de la Biblia porque el hombre que le está hablando a Jesús no era israelita, era un hombre gentil, o sea, era un hombre que no estaba familiarizado con el pueblo de Israel, que no seguía las costumbres de Israel, que, que posiblemente tenía dioses paganos, nació en otra parte del mundo, en otro país, era romano, era un centurión, y si nosotros bajamos o vamos a la época en que fue dada esta palabra, Roma estaba subyugando o tenía esclavizada a Israel. O sea, este centurión romano, en pocas palabras, era autoridad sobre Jesús. Por eso es que el Señor Jesús no se negó a ir a orar. Porque aunque Él era el Hijo de Dios, Jesús aprendió a caminar en autoridad. Él había podido decirle, no, usted no es judío, usted no sigue al Dios del cielo, pero Jesús entendió que Él era la autoridad. Y dice, yo iré, pero este hombre había entendido quién era Jesús de Nazaret. Me explico, Jesús de Nazaret tenía una fama grandísima, todo el mundo escuchaba hablar de Jesús, de los milagros, de las señales, de lo que hacía. Entonces, cuando alguien entendía o escuchaba o sabía que Jesús estaba en determinado sitio, grandes multitudes lo seguían. Todo el mundo quería ir a ver a Jesús, todo el mundo quería escuchar a Jesús, todo el mundo quería ir a sacar poder, porque la palabra dice que muchos lo tocaban porque de él salía virtud. Entonces Jesús vivía tan agobiado, vivía con tan rodeado de tanta gente que él había aprendido a caminar bajo autoridad. Él obedecía al Señor. Jesús no iba donde él quería porque quería, sino él iba porque él obedecía al Padre. ¿Ok? Entonces Jesús tenía plena confianza quién era él como hijo de Dios, pero también sabía que si quería caminar en victoria sobre la tierra, tenía que someterse a la autoridad del Padre. Él era el hijo de Dios. Los milagros, los señales y los prodigios lo acompañaban y lo seguían. Y muchas veces, como en el caso de la mujer de flujo de sangre, él no tuvo ni que orar por ella, porque fue la mujer de flujo de sangre la que salió a buscar el milagro y dice la palabra que tan pronto lo tocó, dice que de él salió virtud. Cuando virtud en el griego o en el hebreo quiere decir que de él salió vida. Jesús es la fuente de la vida. Entonces la gente que lo entendía corría a buscar vida, sanidad, paz, descanso en Jesús. Pero para que eso pudiera manifestarse en la vida de Jesús, el poder, la sanidad, los milagros, lo primero que tenía que hacer Jesús era caminar bajo autoridad. Y el centurión romano sabía quién era Jesús y sabía lo que era caminar en autoridad, porque él le hace una analogía. Dice, yo también soy hombre bajo autoridad. Primer principio, si usted quiere tener autoridad en esta tierra, tiene que aprender a sujetarse a esas autoridades. Por eso es que a los niños hay que enseñarles desde pequeños. La palabra me dice que Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Por eso nosotros los papás tenemos que preocuparnos por llevar los niños a la iglesia. Porque si a un niño no se le entiende, no se le enseña a respetar que hay un Dios en los cielos, cuando llega adulto no va a querer venir a la iglesia. Es imposible. Jesús desde pequeño fue enseñado, capacitado en el arte de obedecer. Él le obedecía a María porque era su mamá, pero también le obedecía a José, que era su padre. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque la palabra de Dios me dice que Jesús era carpintero. ¿Por qué era carpintero? Porque José, su padrastro, lo enseñó a trabajar en la carpintería, mi amado amigo. Por eso lo identificaban como a Jesús el carpintero, el hijo de José el carpintero. O sea, a Jesús desde pequeño lo enseñaron a obedecer. Okay. Entonces, si queremos tener a Jesús en nuestra vida y queremos caminar con la autoridad como Él caminaba, lo primero que tenemos que aprender a hacer nosotros como iglesia es aprender a sujetarnos, a someternos. Nos sometemos en el lugar o en la persona que nos conviene. Nos sometemos a nuestros patrones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos un beneficio. Y no es que sea malo, pero si nosotros pasamos ese nivel del beneficio económico al beneficio espiritual, ¿qué es mejor? ¿El beneficio económico o el beneficio espiritual? Pues obviamente el beneficio espiritual, porque el beneficio económico se va a acabar. A usted le pagaron ayer o el viernes y ya hoy más de uno está blanqueado, ¿o no? ¿Sí o no? Y ya está pensando, uy, ¿cómo hago para tanquear para irme a trabajar? Pero cuando usted se somete a la autoridad de Jesús, el recurso del cielo jamás se acabará sobre su vida. Porque Dios le va dando en la medida que usted le vaya pidiendo, en la medida que usted va necesitando, Dios le va dando el recurso financiero, le va dando el recurso espiritual, le va añadiendo la sabiduría, le va añadiendo la unción, le va añadiendo el amor, le va añadiendo la sabiduría, le va añadiendo la humildad.
Eso usted no lo compra en Walmart. La humildad usted no la consigue en Amazon. Eso la consigue acercándose a Jesús. ¿Por qué Jesús tenía autoridad? Porque él se acercaba al Padre. Y pastor, ¿cómo usted dice eso? Porque la palabra nos dice que él oraba, que aún de noche salía cuando uno era oscuro. ¿A qué? A orar. Salía a buscar la presencia de Dios. Cuando usted se somete a Jesús, cuando usted busca la presencia de Dios, se está colocando bajo la autoridad de Jesús. Y Jesús se estaba colocando bajo la autoridad del Padre, por eso él era exitoso en todo lo que hacía. ¿Y por qué les digo eso? Porque cuando vamos al Evangelio de Juan, pongan cuidado, apunten esas citas. Juan 4:34, la palabra de Dios nos dice, Jesús les dijo, mi comida, oiga cuidado, pónganle cuidado que el Señor Jesucristo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué es mi comida? Mi comida es el sustento, mi sustento es mi vida. ¿Qué es Jesús? Yo vivo para obedecer. Cuando Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, diciendo, mi vida, porque está hablando comida, estamos nivelando lo que es comida con vida, dice, mi vida es vivir para obedecer. Notemos la diferencia que había en Jesús. Él la tenía clara, él sabía que había venido. Él dijo, yo vengo a obedecer. Y él no usó de su poder, no usó de su soberanía ni de su deidad para caminar aquí en la tierra. Porque, no, es que él era Jesús, el Hijo de Dios. Ya, pues la tenía gana. No, 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 no. Jesús se cansaba como se cansa usted trabajando. Pero ¿sabe qué hace Jesús? Se levantaba a orar. Jesús trabajaba y tenía que salir a predicar, pero Jesús sacaba tiempo para leer la Biblia, para capacitarse, porque él sabía que tenía un llamado, él sabía que era el Salvador de la humanidad y que no podía hacerlo de cualquier manera. ¿Cómo te preparas tú para enseñarle a otra persona? La palabra cuando usted dice que el Señor asistía a la iglesia, a la sinagoga, cada vez que él podía. Siempre que había el día de descanso, el día de reposo, él iba a la sinagoga y enseñaba. Entonces entendamos que Jesús vivió para hacer la voluntad del Padre. En Juan capítulo 5, versículo 30, la palabra de Dios nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Según oigo, según escucho, según me dicen, así hago, así juzgo. ¿Qué nos está hablando eso? Jesús había aprendido a seguir instrucciones, porque aquí lo está diciendo, según oigo, hago, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús no vivió para hacer la voluntad de él. Jesús no vivió para agradarse a sí mismo, porque muchos pensamos, no, pues que Jesús pues, la tenía todo. No, Jesús vivió para agradar al Padre. Desde que nació, desde que llegó, desde que le trabajaba a su papá, desde que hacía lo que hacía, él lo hacía era para agradar al Padre. La pregunta es aquí, ¿estamos viviendo para agradar al Padre o estamos viviendo para agradarnos nosotros? Porque muchas veces vivimos para agradarnos a nosotros, lo que me gusta a mí, lo que me agrada a mí, pero Jesús no vivió para agradarse a él, sino que él vivió para agradar al Padre. Por eso él caminaba bajo autoridad, por eso él tenía control de lo que pasaba, por eso él fue tan exitoso en todas las áreas de su vida. Nadie pudo reprocharle nada. A él lo calumniaron, a él lo vituperaron, a él lo insultaron, le dijeron que era comelor, que era bebedor de vino, que era hijo de fornicación, que eso era una palabra fuertísima. Decirle a una persona, hijo de fornicación, es lo que nosotros llamamos en español un HP. Pero él no le ponía cuidado a eso, porque él estaba caminando bajo autoridad. ¿Qué le estoy diciendo? Que si nosotros no aprendemos a caminar bajo autoridad, cualquier cosa que nos diga nos desanima. Lo que sea. Ay, que usted no sirve, que usted no puede, que usted no sabe, usted se desanima. Pero cuando usted está caminando bajo autoridad, usted sabe a quién le está obedeciendo. Y si hablaron mal de Jesús, ¿quién le garantiza que no van a hablar mal de usted? Van a hablar mal de usted. Sus propios hijos van a hablar mal de usted. ¿Qué va a hacer entonces? Porque eso pasa. Pero Jesús había entendido para qué él había venido. El tema de la voluntad de Jesús era de hacer a un lado su voluntad. O sea, Jesús estaba empeñado en hacer la voluntad del Padre, pero para que eso sucediera en su vida, él tenía que hacer a un lado la voluntad propia, dejar a un lado sus sueños, dejar a un lado sus propósitos, dejar a un lado lo que a él le gustaba, lo que él quería hacer para cumplir la voluntad del Padre.
¿Qué estás dispuesto a dejar tú para hacer la voluntad del Padre? Porque Jesús lo dejó todo. Jesús dejó todo, se despojó del cielo, se despojó de su deidad, se despojó de su trono, de su majestad y se hizo semejante a nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Él se negó a hacer sus deseos y sus anhelos y su autoridad para tomar decisiones y pasó para hacer lo que Dios le había mandado. Él se negó a hacer su voluntad. ¿Para qué? Para poder caminar a la autoridad. Porque a lo que Jesús le daba autoridad era que él estaba bajo autoridad. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no triunfamos en esta vida? Porque no tenemos autoridad. Y el mismo Pablo nos hace una referencia que todas las autoridades han sido impuestas por Dios. Hermano, usted donde llegue, usted tiene autoridad. Donde usted llegue, no que yo soy industrial, pero hay una autoridad que es el gobierno. El presidente tiene alguien que lo supervisa, lo controla, le pone parámetros, le pone límites. En este mundo, todo el mundo tiene que tener una autoridad. El que no tiene autoridad se está saliendo de lo que Dios ha establecido. Por eso es que el mundo está como está, porque la gente no quiere caminar bajo autoridad. Entonces la primera prioridad de Jesús era hacer lo que el Padre le mandara y lo que él quisiera decirle. Todo lo demás para Jesús era secundario. Todo lo demás para Jesús era secundario. Jesús no, si el Señor le decía, es hora de irse para tal parto, él no cuestionaba por qué yo, por qué ahora. Ya, él cogía camino para donde el Señor lo mandaba. Él no cuestionaba que estoy cansado. Él no decía estoy cansado, sino arrancaba. Porque él sabía que por cansado que estuviera, el Señor le iba a dar las fuerzas para llegar. Que no iba en sus fuerzas, él iba bajo la comisión y la autoridad del Espíritu Santo de Dios, y el Señor le iba a dar las fuerzas, le iba a dar la capacidad y le iba a dar la bendición. Jesús nunca tomó una decisión que no estuviera completamente con su Padre. ¿Se imaginan eso? Toda decisión que tomó era porque estaba de acuerdo con el Padre, lo que el Padre le decía, lo que él salía de su boca era lo que el Padre le decía que dijera, no lo que a él le parecía, no lo que él quería pensar, lo que él quería decir, sino era lo que el Padre le estaba diciendo a él, ¿cierto? Él no se movía por su gusto, o por impulsos, o por necesidad. Eso es lo que nos pasa hoy en día. Nos estamos moviendo por gusto, nosotros somos muy almáticos. El continente americano, esta parte, el occidente del planeta, somos muy almáticos. Aquí nos movemos por la música. Ay, tan rica la melodía, ay, tan rica. Yo me siento tan bueno, me siento tan agradable. Es que me gusta tanto y es que me acuerdo y es que me hace sentir. Somos almáticos. Queremos vivir para darle gusto a la carne, lo que a la carne le gusta. Por eso es que no podemos caminar en autoridad. Porque nos creemos mucha cosa y no somos nada. Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios Todopoderoso. Yo no soy nada sin mi papá. Pero nosotros no tenemos nada y nos queremos mucha cosa. No tenemos nada, no tenemos nada y nos creemos más que Jesús. Yo no me congrego porque yo no necesito. ¿Para qué? Yo soy así y así nací y así creí y qué. Antes retamos a Dios. Eso es ignorancia. Cuando no tendemos reverencia por Dios, eso es ignorancia. Cuando no vemos que necesitamos de Dios para cada instante de nuestra vida, para tomar una decisión, necesitamos de Dios, de su consejo, porque Él sí sabe qué va a pasar mañana. ¿Usted sabe qué va a pasar mañana? Nadie lo sabe, ni yo ni nadie, pero Dios sí lo sabe. Pero si tú oras, el Señor le va a decir, alto, deténgase, no haga ese negocio, no se junte con esa persona. Nos movemos por emociones, nos movemos porque las cosas nos gustan, nos parece agradable, nos parecen provechosas, se ven llamativas. ¿Qué le pasó a Eva? A Eva la sedujo Satanás con algo que parecía llamativo a los ojos. ¿Y a dónde la llevó? A pecar. Jesús, ¿por qué no pecó? Porque él antes de cada cosa él oraba. Porque el único que lo sabe todo es Dios. Jesús tuvo éxito porque él aprendió a obedecer. ¿Por qué no tenemos éxito muchas veces? Porque no hemos aprendido a obedecer. Queremos autoridad, queremos ser bendecidos, queremos caminar en victoria, pero no queremos tener una autoridad encima que nos gobierne. Y así no se puede, así no funcionan las cosas. En este mundo tan caótico hay una autoridad y esa autoridad se llama Cristo Jesús. Tenemos la capacidad de tomar siempre decisiones que nuestro Padre Celestial
tomaría aquí en la tierra. Por eso es que tenemos que preguntarle, Señor, ¿te gustaría que yo hiciera esto? Señor, ¿te gustaría que yo me relacionara con esta persona, que yo tuviera un noviazgo con él, que yo me casara con él? Nos movemos por las emociones porque nos gusta, porque habla bonito, porque tiene unos ojos claros, porque es alto, fuerte y peludo. Por eso nos movemos. Sí, sí, sí. Nos movemos por emociones, pero no estamos mirando si realmente es la persona que Dios tiene para mí. Cuando esto suceda, veremos que nuestra fe entra en acción. Cuando usted aprende a obedecer, usted va a ver cómo se va incrementando su fe, porque usted va a aprender que no es usted, sino es el poder de Dios en su vida. Por eso es que el Señor tenía poder, enmudecía los mares, calmaba las tormentas, sanaba a los enfermos, levantaba a los muertos. ¿Por qué? Porque la autoridad a ti te da fe, la fe te da autoridad para poder hacer lo que no se puede hacer en lo natural. El éxito de Jesús fue caminar en autoridad. Porque el que camina bajo autoridad tiene una autorización, tiene un poder, tiene un respaldo que es del cielo. No es lo mismo llegar a un país y decir yo soy residente americano, decir yo soy ciudadano americano. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Una cosa es ser residente, otra cosa es ser ciudadano americano. ¿Por qué? Porque es que el gobierno americano lo respalda, lo apoya. Un residente, bueno, hasta cierto punto porque es residente, pero el que es ciudadano tiene el 100% de la garantía de respaldo de su país. Yo no puedo llegar a Venezuela, no, yo soy, Colombia perteneció a Venezuela, Venezuela perteneció a Colombia, no, usted es colombiano y aquí somos Venezuela. Fuera, sale. Es así. Si yo llego a Venezuela o un venezolano llega a Venezuela, pues bueno, Venezuela está mal, pero por lo menos es escuchado. No le van a solucionar nada, pero lo van a escuchar. ¿Me van a escuchar a mí? No me van a escuchar. Amén. Entonces, ¿por qué Jesús siempre fue obediente al Padre? ¿Entonces quién cree que él nació así? ¿Él nació con el chip de obediencia? No. Entonces, si no fue así, ¿qué pasó? Vemos que en su vida, ¿qué vemos en su vida que nos puede ayudar a ser obedientes como Él? ¿Qué vemos en la vida de Jesús? Mira lo que nos dice en Lucas capítulo 2, versículo 52. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Desde niño Jesús fue enseñado a obedecer. Vea la importancia, el rol que tiene el papá y la mamá cuando a un niño desde pequeño se le enseña a obedecer, se le ponen normas. Hay una hora de dormir, hay una hora de levantarse, hay una hora para desayunar, hay una hora para almorzar y hay una hora para comer. Si usted no le enseña eso a un niño desde pequeño, llega adulto y es una persona deformada, hace lo que se le dé la gana. Porque no le pusieron parámetros, no lo formatearon, no lo educaron, no lo capacitaron para seguir instrucciones. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Seguía instrucciones. ¿Por qué esta nación está tan descuadernada? Por eso, porque a los niños no se les puede decir nada. Cuidadito, porque es que el niño no. Estamos mal. El mismo Señor nos dice, educar al niño desde pequeño, desde niño, desde brazos. Mi esposa educaba a mis hijos desde el estómago. Les enseñó a tener un horario de dormir y acostarse. Jamás molestaron. Pero queremos vivir en bendición, pero no les enseñamos a nuestros hijos a que caminen en bendición. El caminar en autoridad, eso es bendición para usted y para mí. Porque hay alguien que lo respalda. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Tenemos autoridades en todo lugar. En el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 8 nos dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea, Jesús le tocó padecer, obedecer a un hombre que era José, su padrastro, y lo enseñó a cortar tablas, a pulir tablas, a hacer bancas, mesas, puertas, lo que le tocara hacer. Y eso le formó carácter, le formó disciplina. Porque Jesús, él vino a tener un encuentro con Dios cuando él fue al desierto guiado por el Espíritu. Entonces, si usted no aprende, ¿cuál es el primer contacto que tiene el niño? Pues con los padres. Y si el padre no tiene el rol, no tiene la capacidad de enseñarle a obedecer, pues va a llegar adulto y no va a poder el muchacho. Jesús no nació con plena sabiduría y plena estatura o el pleno favor de Dios. Sé que para algunos de ustedes es difícil creer eso, pero es cierto, Jesús no nació con el formato. Él aprendió desde pequeño.
Me gusta esto, lo encontré en la Biblia Amplified Bible y la Amplified Bible Classic Edition. Dice que Jesús tenía una obediencia activa. Cuando tú lees este versículo de Lucas 2:52, en esas versiones de la Biblia, dice que él tenía una obediencia activa. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús le daban una orden y él corría pronto a cumplirla, él no lo cuestionaba. Yo me imagino que María le decía a mi hijo lavar la loza. Ay, ¿por qué a mí? ¿Dónde están los otros hermanos? Porque Jesús también tenía hermanos, también tenía hermanas. Pero cuando María lo mandaba a barrer, no ponía a cuestionar. Ay, no, yo soy el hijo de Dios. No, mi hijo, pues eso es como tenía una obediencia activa, quiere decir que él no cuestionaba, él hacía lo que se le pedía y lo hacía de buena gana, lo hacía de buena voluntad, lo hacía de corazón. Eso es tener una obediencia activa. ¿Qué actitud tenemos usted y yo cuando nos piden o nos dan una orden? Muchas veces cuando nos están pagando hacemos las cosas de mala gana, pagándonos, porque lo he visto. Porque yo, ya. Y si pagándonos hacemos las cosas de mala gana, porque lo he visto en gente adulta. Imagine cuando no nos pagan, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Porque uno en la construcción aprende de todo. Uno ve gente que hace las cosas de mala gana y les pagan bien y hacen las cosas de cualquier manera. Amén. Significa que Jesús no siempre hizo lo que quería hacer, sino lo que el Padre quería que él hiciera. Y eso significaba que tenía que escuchar y rechazar sus propios deseos y sus propios pensamientos. Jesús prestaba mucha atención. Una obediencia activa es una persona que está pendiente a lo que le dicen, seguía instrucciones, paso 1, paso 2, paso 3. Él no se saltaba del 1 al 3. Él seguía las instrucciones. ¿Qué tan obedientes somos nosotros? Queremos caminar en autoridad, queremos caminar en bendición, queremos ser bendecidos, pero no queremos someternos a nadie. Y eso no funciona en el reino de los cielos. Déjenme decirle, hermano, que allá más de uno se va a quedar colgado, porque en el reino de los cielos todos obedecen. En la oración del Padre Nuestro dice: Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. O sea, si le estamos pidiendo a Dios que se haga la voluntad aquí como se hace en el cielo, ¿qué nos está indicando? Que en el cielo todo el mundo marcha. Todo el mundo hace lo que se le pide, en el momento que se le pide, de la forma que se lo pide y en la prontitud que se le pide. Ya, right now. Allá hay uno que manda y es Dios, los demás obedecen. Sea ángel, arcángel, querubín, serafín, como que sea. Y el que no lo van echando. ¿Qué le pasó a Satanás? Por su hermosura se creyó, dijo: subiré a lo alto del tabernáculo y me sentaré en el trono de Dios y seré semejante. Él dijo: no, mijo, fuera, aquí no hay desobedientes. Entonces, si nosotros no aprendemos a obedecer aquí, nos vamos a ver en problemas arriba en el cielo. Nos vamos a ver en serios problemas, hermano. Entendamos que en ese momento la nación de Israel era subyugada por el imperio romano y este centurión estaba a cargo de una parte, de una tropa del ejército de Roma que se llamaba centurión. O sea, bajo él caminaba o tenía bajo su autoridad a 100 hombres. Por eso se le llamaba centurión. Pero lo agradable de esto, o lo interesante, es que él entendía lo que era ser puesto en autoridad, porque le dijo: porque yo también soy hombre puesto en autoridad. ¿Qué quiere decir? ¿Que ese centurión entró de uno a ser centurión? No, mis amados, el orden en esa época y aún hoy en día se empieza desde lo más bajo, se empieza de soldado. Ese centurión, para llegar a 100, a ser autoridad sobre 100 soldados, tuvo que empezar de abajo. Y después de centurión estaba el comandante de la legión. La legión eran 1000 hombres y después había otro, que ahorita no me acuerdo los nombres. Pero para llegar allá tenían que empezar de cero. Entonces, si no aprendemos a obedecer en lo pequeño, ¿cómo esperemos que nos vayan a obedecer cuando estemos puestos en autoridad? Por eso es que el centurión está diciendo: Señor, yo también soy un hombre puesto en autoridad. Él hablaba así porque sobre él había autoridad, le habían dado autoridad para tener bajo autoridad a 100 hombres. O sea, él no los movía como él quería, sino él los movía de acuerdo a las instrucciones que le decían. Decía: vaya con sus hombres y haga tal cosa, vaya con sus hombres y ataque allí, vaya con los hombres y defienda aquí, vaya con sus hombres y capture allá. Usted quiere tener éxito, tiene que aprender a escuchar y a seguir instrucciones y a hacer lo que se le pide.
En el reino de los cielos no hay caos, no hay desorden porque todo el mundo establece. Cuando dice que estaba establecido significa estaba, estaba en orden, describe a alguien que sigue instrucciones y directivas todos los días. Un soldado sigue instrucciones todos los días. Un soldado recibe instrucciones para levantarse, para desayunar, hay un tiempo para comer, hay un tiempo para desayunar, hay un tiempo para formar, hay un tiempo para marchar, para todo. A eso lo capacitan a uno. Tal vez a mí por eso me facilitó mucho cuando empecé a caminar con Cristo, porque yo fui militar. A mí me enseñaron a obedecer y al principio no fue fácil para mí, pero me dieron palo, a mí me dieron garrote y harto. En Colombia golpeaban a los soldados en esa época. A mí me acuerdo tanto que me cogió un teniente y me dio una bolilla, un bolillo es el palo que tienen los policías. Y me dio con eso en las piernas por no caminar rápido, porque yo quería caminar como se me diera la gana. Me dio 3 bolillas y a mí me enseñaron. Y muchos no sufrieron porque fueron enseñados. Yo fui muy rebelde. Eso me costó lágrimas, me costó dolor, me costó. Pero Dios no quería que fuera así. Dios no quiere que nosotros suframos. Pero muchas veces el Señor tiene que usar métodos y gente para enseñarnos a obedecer. Amén. Cuando él habla de que era un hombre puesto en autoridad, le estaba diciendo: soy un hombre cuyo curso diario de vida y deber está designado y dispuesto por una autoridad superior. Eso le estaba diciendo el centurión al Señor. Yo estoy puesto bajo autoridad, que él estaba, su curso diario de su vida estaba organizado, guiado y dirigido por alguien que estaba sobre él. Y eso es lo que yo quiero que nosotros aprendamos. Su vida, su hogar, su presente y su futuro debe ser guiado por Dios. No podemos seguir moviéndonos como nos estamos moviendo por emociones, porque a mí me parece, porque es que yo creo, es que yo me imagino que por aquí es más fácil. No, mire, aquí está la palabra de Dios. Sigamos lo que la palabra nos dice, sigamos instrucciones, es que es fácil. ¿O quién puede hacer un arroz chino a su manera? No, hay un proceso. ¿Cierto? Haga esto, haga lo otro y al final su arroz chino. Pero no, yo cojo y mezclo todo y esto. Hago un zaperoco, un arroz con mango, dirían otros. Así como seguimos los pasos para hacer una torta, usted no puede meter los huevos, la harina, echarle todo y batir. No va a salir la torta, va a salir cualquier cosa. Así pasa con la vida de nosotros. Queremos meter todo de una y hacer un revuelto y que salga algo bueno. No es así, muchachos. No es así, por eso está la academia de formación. La academia que tenemos aquí es para enseñarnos a obedecer, es para aprender el abecedario de aprender a seguir instrucciones. Si usted aprende a seguir instrucciones, el beneficiado va a ser usted, no el pastor. El que va a ser bendecido va a ser usted y no el pastor y su familia. Es usted el que va a caminar en victoria, es usted el que va a crecer, es usted el que va a ver frutos en su vida, en su hogar, es usted el que va a disfrutar de la paz que Dios nos da. El caminar en autoridad. Es usted el que se le van a sujetar los demonios, es usted el que no va a ser atacado, es usted el que no va a ser atormentado, es usted el que no va a ser robado por el enemigo. ¿Por qué? Por caminar en autoridad. Sencillo. El centurión era un hombre que había sido puesto bajo autoridad. Ahora pensemos cómo llegar a ser una persona así. Ser puesto bajo autoridad es algo que no atrae a la mayoría de las personas, incluidos los cristianos. A nadie quiere estar bajo autoridad. Nadie. ¿A quién le gusta seguir instrucciones? Si ya crecemos y ya miramos con desprecio a la mamá, que yo soy más grande, o al papá. No queremos seguir instrucciones, esa es la naturaleza pecaminosa del hombre. Ya crezco y yo ya trabajo. ¿Por qué le toca ponerle unos límites a los hijos? Porque no quieren obedecer. Cuando mis hijos cumplieron 18 años, yo los senté. Yo senté a Jairo Leonardo. Le dije: mi hijo, hasta aquí me obliga a mí la ley. De aquí para allá, su estadía en esta casa depende de su comportamiento. Aquí se ora todos los días, aquí nos congregamos enfermo o no enfermo, con plata o sin plata, aquí no se llega borracho, aquí no se toma, no se escucha música del mundo. El día que usted vea que no puede seguir una de esas, papito, el día que Ismael cumplió los 8 también lo senté. Porque a los muchachos hay que ponerle límite, porque ya él crece, es un hombre de 20 años que tiene Ismael.
Él va a querer jalonar, es lo natural que hay en su corazón. Y el día que él no se pueda sujetar a unas normas que hay en la casa, pues sencillo. ¿Qué más puede hacer uno? Esa es la ley de la vida. Amén. La mayoría quiere tener el último, es decir, en lo que harán y no habrán, la mayoría quiere tener lo último, la autoridad, en lo que harán y no harán, y en lo que creerán y no creerán. Queremos tener autoridad, pero no queremos caminar bajo la autoridad. La mayoría de los cristianos de hoy, honestamente, están en contra de Dios. Demasiado ellos hacen las cosas porque les gusta o no les gusta. Yo hago las cosas porque me gusta, no porque entiendo. El centurión romano no hacía las cosas porque entendía, sino porque le tocaba. Jesús hacía las cosas no porque le complacían, sino porque el Señor lo mandaba. Amén. Así como el centurión se convirtió alguien que fue puesto bajo autoridad, no se unió al ejército como centurión, sino que tuvo que abrirse camino hasta llegar a ser una autoridad. O sea que él tuvo que aprender a obedecer para poder enseñarle a otros a obedecer. A eso nos pasa a nosotros. Cuando se unió al ejército para nuestros propósitos como soldado raso, cada vez que recibió una orden o instrucción, la obedeció según lo que se le establecía. Eso es lo que hacía el centurión romano, obedecía órdenes. Y llegó con el tiempo a qué? A ser centuriones. Llegó a qué? A estar sobre 100 personas. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta la analogía del centurión, el grado que usted está haciendo y creyendo libremente, lo que dice la Biblia es una demostración en cuanto ama a Jesús. ¿Sabe cómo valora usted cuánto ama a Dios? En cuanto usted vive la palabra de Dios. En la medida de que usted viva, diga la palabra de Dios, esa es la demostración, no para con el hombre, sino para con Dios de lo que usted ama al Señor. Es bien interesante. No se trata de lo que nosotros digamos, no, yo lo quiero, Señor, yo lo quiero. Dice la palabra, si me amas, guardaréis mi palabra. Sencillo. O sea, el Señor no lo convencen las palabras, porque uno, papá, lo convencen los hijos con las palabras. Al Señor lo convencen son los hechos. ¿Tú me amas? ¿Cuánto estás haciendo de mi palabra? ¿En cuánto te estás sometiendo bajo mi autoridad? Caminar bajo autoridad es caminar bajo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te da autoridad a ti? La autoridad que reposa sobre tu vida. Pero si tú te sales de la autoridad, ¿qué autoridad tienes tú? La autoridad tuya viene de caminar bajo la palabra, de vivir lo que dice la palabra de Dios. Por eso hay muchos cristianos fracasados hoy en día y estamos en problemas, porque nos salimos, porque es que la Biblia es tan fea, tan aburrida, tan tediosa. Claro, quedamos sin techo, quedamos sin bendición, quedamos sin respaldo del cielo, porque Dios cómo la respalda. Pero en el momento en que usted se meta bajo la autoridad, no la autoridad del hombre, no la autoridad del pastor, sino lo que dice la palabra de Dios, usted va a empezar a caminar en victoria. Amén. Muchos cristianos hoy en día ni siquiera están dispuestos a defender el reino de Dios frente a un comportamiento moralmente reprochable. Se esconden detrás de la mentira. Muchas veces no estamos dispuestos a pararnos y decir no estamos de acuerdo. Ahorita que la iglesia estuviera manifestando en contra de ese pensamiento de ideología de género. Estamos callados, estamos enmudecidos. Una persona tiene derecho a vivir como quieren. ¿Qué piensa usted? El mundo dice que sí. Viva como quiera. Ah, que no se sintió como hombre, entonces mándese a operar, vuelva a ser mujer. No se siente mujer, conviértase en hombre. Eso le dice el mundo a la gente, ¿cierto? Pero ¿sabe qué nos dice la palabra de Dios? Eso es mentira porque Jesús no murió para darnos el derecho de vivir como querramos vivir. Porque fue que Jesús nos rescató del pecado a todos. Entonces, si Dios nos está sacando del pecado, Jesús a través de su sacrificio nos sacó del pecado, ¿cómo nosotros vamos a querer seguir metiéndonos en el pecado y querer seguir diciendo que somos cristianos? No es lógico, no es coherente. Entonces, para poder caminar en victoria sobre este mundo caído, tenemos que caminar bajo la autoridad de Jesús. Lo que el Señor nos dice, lo que Él nos dice en su palabra, lo que Él nos pide que hagamos. Eso es así de sencillo, ¿cierto?
Porque si vives de otra manera vas a pasar una eternidad en el lago de fuego y azufre. No podemos vivir como nosotros querramos. Tenemos que vivir de la manera que Dios nos dijo, de la manera que Dios nos ordena en su palabra y vamos a caminar en victoria aquí en la tierra y vamos a ser bendecidos aquí en la tierra. Hay bendiciones y hay privilegios. ¿Cierto? Cualquiera que diga que Jesús me ama como soy, se está engañando a sí mismo. Porque ¿sabe qué dice el Señor? Que Él ama la obediencia. Y si Él ama la obediencia, obviamente ama al que es obediente. ¿Usted quiere ser amado de Dios? Aprenda a obedecer. ¿Por qué cree que cuando el Señor Jesucristo se bautizó, dice que los cielos se abrieron? ¿Y qué dijo la voz en el cielo? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Por qué decía eso el Padre de su Hijo? Porque Jesús obedecía. ¿Usted quiere escuchar esa palabra sobre su vida? Que el Señor diga, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, obedezca. ¿O qué papá? Alcen la mano los que son papás acá. Se sentiría feliz, orgulloso teniendo un hijo rebelde, contumaz, desobediente, ingrato. ¿Se sentiría feliz? Orgulloso. ¡Ah! ¿Quién se sentiría feliz? Dice la palabra de Dios que el hijo necio es una vergüenza para el papá y una tristeza para la mamá. El desobediente. Usted quiere que Dios hable así como hablaba con Jesús. Aprendamos a obedecer, aprendamos a caminar bajo autoridad. Es sencillo. Él te ama, sí, pero no para que te quedes de la misma condición en que estabas cuando te conoció. Dios te ama, Dios nos ama, pero no, Él desea cambiarnos. Él nos ama, nos rescata, pero con el propósito de cambiar, de ser una cosa mejor de lo que el demonio nos había transformado. Él quiere transformarnos a su imagen y semejanza. ¿Y qué fue lo primero que aprendió Jesús? Aprender a obedecer, aprender a caminar en autoridad. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 9 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. La obediencia te va a exaltar a ti. La obediencia te va a dar una corona especial. La obediencia te va a dar una gracia delante de Dios que no te la va a dar los hombres, pero que los hombres la van a ver. Los hombres no veían la corona que tenía Jesús, pero veían la autoridad que él tenía. Usted quiere ser reconocido, aprenda a obedecer al Señor. Haga lo que el Señor le pide. Camine como el Señor le pide. Perdona el que tenga que perdonar. Suelte lo que tenga que soltar. Deje lo que tenga que dejar. Pero esfuércese por agradar al Señor. Es al Señor. El único beneficiado en obedecer, el único beneficiado es el que obedece. Es la persona que es bendecida, es la persona que es galardonada, es la persona que es levantada, aquel que obedece. El que desobedece definitivamente no va a llenar, no va a crecer, no va a avanzar, no va a haber cambio en su vida. El que desobedece no avanza, no crece. En ningún momento de su vida. Eso es una realidad. Usted no, usted no establece estar bajo autoridad. El estatus del cristiano se demuestra por la obediencia a la autoridad y el amor al reino de Dios. O sea, usted aprende a caminar en autoridad cuando usted aprende a amar a Dios. Porque usted sabe que esa persona que Dios le está colocando, esa persona que Dios le está dando, porque Dios la colocó sobre su vida para ayudarte, para bendecirte, para que seas mejor persona, para que puedas caminar conforme al propósito de Dios. ¿Ok? Cuando digo morir por el reino, no estoy hablando de morir literalmente. Estoy hablando en morir a tu manera de pensar, morir a tu reputación, morir a tu nombre, a tu imagen, morir a las cosas que la gente piensa o que dicen de ti. Eso es lo que el Señor está viendo. El Señor Jesucristo hablaban mal. La Biblia lo dice.
Pero como él no vivía para escuchar lo que decía la gente, sus oídos estaban cerrados y estaban era pendientes de lo que Dios le decía, lo que Dios le pedía, lo que Dios le estaba direccionando para que él pudiera caminar en victoria. Es sencillo. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Sigamos lo que nos dice y vamos a ver. Jesús nos dijo, si a mí me odiaron, a ustedes también los van a odiar. Hay gente que va a hablar mal de usted. Pero no se moleste, no se intrigue, no se ofenda. Deje que sigan hablando, porque si hablaron mal de Jesús, ¿será que no van a hablar mal de usted y de mí? Puedan hablar. En Colombia hay un dicho que dice que nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y menos cuando nos apartamos y dejamos amistades. Cuando usted se decide a cambiar y a obedecer a Dios, muchos de los que dicen ser sus mejores amigos, hasta ahí llegaron. Yo tenía muchísimos amigos, pero eran muchísimos amigos que me llevaban a tomar, me llevaban a hacer cosas indebidas, me llevaban a comportarme mal. Pero en el momento en que me decidí de corazón a ofrecer a Dios, sus amigos desaparecieron de mi vida. Ya cuando los llamaba no me contestaban. Yo cuando los iba a buscar ya no estaban. Pero ¿sabe quién no me falló? Nunca me ha fallado Jesús. Cada vez que lo llamo, Él está ahí. Cada vez que lo necesito, me escucha. Cada vez que le pido consejo, Él me aconseja. Cada vez que necesito una bendición, Él me la da. Porque el hombre va a llegar un día que sabe que no puedo, no tengo, no me alcanza. Venga otro día. Jesús nunca te va a decir eso. Nunca te va a decir, ¿sabe que no venga hoy? Venga mañana si tengo, si puedo. El momento que usted entre, a la hora que usted llegue, desde el lugar donde usted se encuentre, si usted busca a Dios de corazón, Él te va a responder. Llame a su mejor amigo a las 3 de la mañana a ver si te responde. A ver si va a salir a llevarle un mercado. No, hermano, llámeme mañana si tengo tiempo. Pero si usted le llama al Señor, el Señor mueve cielo y tierra por bendecirlo, hermano. Esas son las bendiciones de la gente que aprende a obedecer. ¿Quiere ser bendecido? Aprenda a obedecer. Ya como conclusión, para cerrar, el Salmo. Hebreos 11, capítulo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de que le buscan. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que el acto de someternos bajo una autoridad es un acto de fe. Cuando usted se somete bajo una autoridad, eso es un acto de fe y eso le agrada a Dios. Porque eso dice la palabra de Dios, porque es necesario que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador que los que le buscan. ¿Usted quiere ser galardonador de los que le buscan? Aprenda a obedecer, hermano. El beneficiado, el primer beneficiado va a ser usted, su casa, su descendencia, su vida va a cambiar. Dios lo va a ayudar, Dios lo va a bendecir. Pero si no se somete, si no cumple, si no sigue instrucciones, ¿será que Dios respalda eso? En ninguna parte, hermano. Usted puede ser el mejor científico, el mejor trabajador, el mejor ingeniero, el mejor maestro, pero si usted no sigue instrucciones, ni en el trabajo lo tienen, lo echan. Usted puede ser el mejor ingeniero, pero si usted no sigue las instrucciones que le dice el dueño de la compañía, lo sacan. ¿O no es así? Entonces, usted puede ser la mejor persona, la mejor mamá, el mejor papá, pero si no sigue instrucciones, usted termina dañando lo que Dios le colocó en sus manos, que son sus hijos. Usted mismita, Dios no los daña. Es usted porque usted quiere hacer lo que usted quiere, no lo que Dios le pide. Es usted quien nos daña, no es el Señor. Amén. Entonces, en la medida que nos humillemos y seas voluntariamente obediente a Dios, es la medida en que tendrás la autoridad y fe que a Dios le agrada. En la medida que te humilles, en la medida que tú decidas vivir para Dios, en la medida que usted decida consagrarse, apartarse para caminar a la autoridad, esa medida, entre más tú te niegues a ti, mayor cobertura, mayor bendición y mayor autoridad va a tener de parte de Dios. En la medida que tú te niegues a vivir para ti, en la medida que tú digas, me consagro para Dios. Cuando tú te consagras, te estás colocando bajo la autoridad de Dios. Cuando tú pones en cuenta y tienes en presente el consejo de Dios y no el de los amigos, eso le agrada a Dios. Este hombre, esta mujer está tomando en cuenta mi consejo, está buscando mi dirección, está buscando mi protección. Yo lo ayudo, yo lo levanto, yo lo bendigo, yo le doy gracia. Amén.